6. Niebla. Se encontraba encogida dentro de una estrecha cavidad, la frente en contacto con la lisa, templada superficie. Sus extremidades permanecían constreñidas por la estrechez del espacio y no las podía estirar. Había luz. Desde algún lugar colaban haces que irritaban su pupila. Esta se puso a errar mecánicamente por entre los múltiples elementos del ámbito, aun sin llegar a hacerse con nada. Ninguno de los distintos objetos, que sí diferenciaba, sin embargo, de modo residual, le daba pie para orientarse. Todo lo contrario, gravitando alrededor de su embotada cabeza a modo de un carrusel, oponíanle sus inescrutables formas, permaneciendo cual imponentes montañas sin posibilidad de escalada. Los miraba sin ver, desfallecida, a través de su párpado entornado, teniéndolos por una especie de huevada o espuma insustancial que la hacían deslizarse de nuevo a la noche. Se hallaba cataléptica, ni un dedo podía mover, como completamente vaciada, purgada, mas, de pronto, sobre el fondo de tinieblas vislumbró, en medio de agudos accesos de cefalea, nítidos retazos de escenas en que se reproducían ataques de fiebre sufridos la víspera, o eso creía, pues no poseía una certera noción de cuánto había dormido, aunque debió de ser muchísimo, días enteros, quizá. En tales delirios hipnagógicos se veía en un dormitorio una sucesión de visiones, como caramelizadas al fuego, donde aparecía desesperada, sacudiéndose de encima las mantas, deambulando cual herida de muerte, a pasos mudos sobre la moqueta, o a gatas, acurrucada en un rincón, sobre el aborregado suelo, entre temblores, espasmos y escalofríos febriles que la doblegaban, también metida debajo de la cama, tragando bocanadas de polvo que avivaban el ardor de su garganta y le arrancaban una tos seca incesante, en compañía de la vieja figurilla de un Cristo niño, orientado hacia ella en el estrecho hueco bajo el somier. Tenía la enloquecedora sensación de haber revivido con tales ataques de fiebre, de estar reviviendo todavía ahora de algún modo el mal sueño que tiempo atrás estuvo al borde de sepultarla junto al resto del mundo, en un retorno a los tiempos de la pandemia, a la voraz peste, tanto como si de una réplica, aunque atenuada, de la propia enfermedad se tratase, pues algunos de sus síntomas eran como emulados por su organismo, si bien no con una intensidad tan extrema, sí tal y como los experimentó entonces, en concreto los abominables de la última fase de la infección. Con esto resucitó también el recuerdo del espantoso estado en que se encontrase al superarla, cuando, después de perder la consciencia creyéndose morir en un rincón, renacía contra todo pronóstico, regularidad de las leyes naturales. Una intensa sed vino a sacarla de sus desvaríos. Despertaba, con gran lasitud, viéndose metida en una bañera. Despegó los labios secos y pastosos y se incorporó, desentumeciendo costosamente los músculos agarrotados de las extremidades, las doloridas articulaciones, debido a la mala pose sostenida. Sentía irritación de garganta al tragar. Apoyó los antebrazos en los bordes de la bañera. Se encontraba muy sucia, con heridas, metida en aquella hedionda cavidad. Su piel ya no mostraba la extremada palidez de la hipotermia, pues había recuperado la pigmentación morena natural, la cual destacaba sobre el esmalte de la porcelana. Sobre esta y en el suelo había restos resecos de esputos sangrientos, verdosas flemas y tiznado. Repetía gestos de autoinspección, mecánicos, pero lo dejó. En el fondo de la tina había acumulado sedimentos, cenizas. Estaba en un cuarto de baño, un palo quemado en un extremo sobre el piso de baldosas. La claridad diurna entraba por una ventana traslúcida, con la hoja entreabierta. No recordaba nada, ni la menor idea de dónde estaba ni cómo había hecho para acabar allí. Aunque esto tampoco la angustiaba, le era en verdad indiferente. Se sentía demasiado débil y convaleciente para hacerse el menor tipo de violencia cerebral tratando de pensarlo. No era una prioridad, tan descargada, zumbante y abotagada, como si una riada hubiese arramblado con todo su ser dejándola en nada, mediante un vaciado orgánico y mental, del que sin embargo quedaban pozos, resaca. Tenía la vista puesta en el desagüe, aceptaba su estar allí, sin más, de modo irreflexivo. Su único deseo ahora era encontrar agua, hidratarse,
Y era que comenzaba a darse cuenta de la tremenda sed que tenía. Había perdido mucho peso y se encontraba algo demacrada. Salió de la bañera como de una fosa. Para continuar con paso temeroso, tanteante, le dolían muchísimo las piernas, desde el bajo de los lumbares hasta las puntas de los dedos, como si hubiese marchado de modo ininterrumpido durante jornadas enteras. Vio que tanto el baño como la habitación inmediata con que comunicaba eran abuhardillados. No parecía tratarse de una planta baja. Un simple dormitorio, con una cama de matrimonio. Al ir a tomar la sábana con la intención de cubrirse, descubrió arropada la figurilla del Cristo Niño evocado antes. Durante sus delirios, rota, mutilada, aquella había sido la habitación donde padeció sus ataques febriles. Estaba toda patas arriba, con el mobiliario removido, tirado sobre la moqueta, que en un punto aparecía quemada, con cajones sacados de sus nichos. No le costaba demasiado creer que aquello hubiese sido obra suya, pero era incapaz de recordar cómo había llegado a tal habitación y nada anterior. Se envolvió el tronco con la sábana. Tampoco se extrañó demasiado al encontrarse la puerta trancada por un mueble, pero no se le ocurría el motivo que hubiese podido tener para hacer algo así. La abrió con una sensación de inquietud y malestar. Nada. El cuarto del que salía ocupaba el último lugar de un largo pasillo, iluminado por la luz que entraba por una pequeña ventana con bastidor. Se acercó a ella, apoyando las palmas de las manos en el frío cristal, que hacía como de vitrina del paisaje irreal contenido en el otro lado. Un extenso prado verde limitado a lo lejos por un frondoso frente de verde más oscuro, y este bajo el pesado estrato de un cielo gris. ¿Dónde era aquello? Por un momento surgió en ella la reactiva necesidad de fijar la ubicación en un mapa topográfico, mediante certeras coordenadas cartesianas, pero acto seguido rechazó la idea fulminante, pasando a no importarle en lo más mínimo. Ya no vivía aquella vida nunca más. Se dispuso a atravesar el pasillo comprobando las demás puertas para echar una ojeada en el interior. 2 dormitorios con camas individuales, una habitación vacía sin amueblar. Debía ser grande el lugar, dado el número de habitáculos, una especie de residencia rural, hasta que dio con una puerta cerrada. A la resistencia que le opuso el pomo al ir a girarlo, cruzó por su mente el recuerdo de un matrimonio momificado en la cama. No sería nada raro que albergase restos humanos, tratándose de una más de las innumerables familias cuyos miembros decidieron poner fin a sus vidas de modo colectivo antes de que lo hiciese la enfermedad. Solieron escoger para ello cuartos en que pudiesen encerrarse desde dentro. Se desentendió, pasando de largo. Mientras se arropaba con la sábana, la sorprendió su reflejo contenido en un espejo de pie, en un ángulo avanzado. Ataviada con aquella tela inmaculada y su bufado espumoso, encubierto de un cuerpo cuyo aspecto íntegro no se había todavía visto, se encontró como una novia ceremonial sobrevivida a una catástrofe. Así deparó en una herida de su frente, entre rastros de sangre reseca. Iba ranqueando, no se había dado cuenta hasta ahora de que caminaba así, con el cabello muy enmarañado. En un trastero dio con un colorido poncho, lo desdobló y se lo puso. Ya en la planta baja se encontró pronto con la ansiada cocina. Fue hacia el grifo, giró ambas llaves. Este comenzó a emitir un estridor sordo y luego se puso a petardear, espasmódico, escupiendo aire, luego agua sucia, hasta mantener un flujo constante. Dejó que corriese, yendo lanzado hacia la alacena y se puso a registrar sus despensas en busca de alimentos. Con cada abertura, una bocanada de rancio la echaba para atrás, pues superaba en acritud al ambiental de enclaustrado. Estaban repletas, en efecto, pero de cosas echadas a perder hacía mucho. Bajo los recipientes que desplazaba se pusieron a corretear sorprendidas lepismas y otros bichos que desconocía. Había además granitos de huevos en los estantes, excrementos, cadáveres secos de cucarachas, telarañas, arácnidos. Ojalá hubiera algo líquido, se decía. Procedía metódica, automáticamente en su tarea, como en un hábito adquirido, descartando, seleccionando productos y apartándolos a un lado veloz. Sometía a cada uno al intenso escrutinio de sus sentidos, vista, olfato, tacto, oído, agitándolos junto a la oreja o golpeándolos con los nudillos en comprobación de su consistencia o escuadriñando en busca de fallas.
Algunos, empaquetados en plástico transparente, mostraban un contenido descompuesto hasta la desintegración, reducidos a un grumoso polvo negro, telarañoso, que creía de residuos de moho. Estos ni los tocaba. Todas las conservas que caían en sus manos lo hacían con la fecha de caducidad vencida desde hacía mucho, demasiado. No sabía ni por qué se molestaba en mirar. No tenía importancia, se decía. Al fin y al cabo solo eran un indicativo, ¿no? No tenía por qué significar necesariamente que su contenido se hubiese podrido. Muchas veces no era así, pero otras no ignoraba lo que podía llegar a ocurrirle. Capaz a una solo le sentase mal, pesado y pudiese recuperarse pronto, aunque había sido testigo de casos de intoxicación que se complicaron muchísimo, y con la gran mayoría de los medicamentos también caducados y sin efecto. Por ello no dejaba sin estudiar una sola de las caras, en busca de manchas de herrumbre, raras abolladuras, bordes de tapas, ranuras de latas que pudiesen sugerir infiltración de oxígeno. De hecho, muchas lucían bastante mal, oxidadas. Había bastante humedad en el ambiente, como podía deducirse por los lamparones grises que se extendían desde un rincón del techo. Pasó a examinar solo los alimentos almacenados en recipientes de cristal. Algunos parecía que de modo casero, valiéndose principalmente de sus ojos. Salivaba. El apetito y la sed despertados tendían a acelerar la selección, volviéndola cada vez más indiscriminada. No podía permitirse el error, no tenía margen de fuerzas para reponerse. Se encontraba demasiado débil y ciega, acuciada por el hambre, y sabía que estas mismas características lo propiciaban. Miró de reojo el chorro del grifo, continuaba fluyendo turbio. Retirada sobre la encimera, iba acumulándose la colecta, conservas, algunas con líquidos de tonalidades dudosas, deshilachado de tejido a los que hacía la vista gorda. Los jugos gástricos atacaban su estómago. No tenía por qué. De repente se interrumpió en su búsqueda impacientándose, fue a por uno de los frascos del que se había encaprichado al principio y lo desenroscó. No había escuchado que el latón chasquease, lo cual le incomodó, porque podía indicar que el vacío no estaba hecho en su interior, pero sí un bufido de gases acumulados. Antes siquiera de poder acercárselo a la nariz, fue repelida por un tufo tan vomitivo que la hizo arquear el lomo y arrojarlo lejos de sí. El recipiente dio con el borde de la alacena, estallando en salpicadura de los demás. Se quedó observando el avance de su derrame baboso, oliéndose las manos, que solo le olían a polvo y a suelo sucio. Algunos alimentos tenían lombrices, cosa que en un principio le pasó desapercibida. Tenía en la cara un mohín de como para romper a llorar. «Necesito beber», se dijo quejumbrosa. No le quedaba más remedio que mirar en la nevera, de la que no cabía esperar nada, salvo otra pestilente liberación de gases detríticos. Para su sorpresa, la esperaban 4 botellines de agua mineral, de 33 centilitros, entre la inmundicia y el hedor. Abrió el tapón de rosca de uno rompiendo el precinto y se puso a beber, amorrándose con avidez, para atragantarse pronto, mediante un acceso de tos que le hizo escupir el contenido en el acto. Notábase la garganta irritada y acartonada, sintiéndola toda cada vez que deglutía, por lo que intentaba hacer esto último lo menos posible. Pero la sed era más grande y bebió, hasta terminar con el contenido de casi todos los botellines. Luego carraspeó, para esputar sangrientas, purulentas flemas, en la pica. Hizo gárgaras y se enjuagó la boca con el agua restante, se lavó las manos. El pecho le dolía y emitía un sonido sibilante al respirar. Soportaba el frío con indolencia, pero era evidente que le había pasado factura. Se arropó con el poncho, terminó de registrar las despensas del otro lado del fregadero, pero sin hallar nada que la convenciese. Cualquier minucia sería suficiente para ir tirando. Sacó un cajón que fue al piso, luego tumbó de un manotazo un cubilete que contenía cucharas y espátulas de madera, quedando esparcidas junto a unos botes llenos de una especie de aceite sin etiqueta, de fritura, quizá el que solía guardarse para su reutilización. Al fijarse comprobó que uno de ellos no era tal cosa, sino un tarro hermético casero, todo enfundado en polvo. Tenía el relieve como de celdas de panal y, en efecto, parecía contener miel. Esta se encontraba medio cristalizada.
Sosteniéndolo firme entre las manos, se lo llevó al suelo, sentándose contra la alacena. El silencio era tan grande que le pitaban los oídos. Al ponerlo al contraluz de la ventana se iluminó de naranja, como una piedra de ámbar. Abrió la tapa y olió, dándole un ligero vaído por el dulce efluvio contenido, pues poseía una densidad obnubilante. No podía recordar la última vez que probó algo dulce. Removió la miel con los dedos menos sucios hasta conseguir hacerla algo líquida. Luego volvió a introducir el meñique a modo de espátula, dejando que un hilillo chorrease, y se lo llevó a la boca. La miel se disolvió instantáneamente en su saliva, de tal forma, con tal hondura, que diríase que también directamente en la sangre, por el voluptuoso vértigo con el que la zarandeó. Quedó con el dedo, el cual no dejaba de succionar, oprimido en un punto bajo la lengua, lo que le aportaba un inefable gozo, aunque aún no era capaz de notar su sabor, como si le fallasen las papilas. Casi sonreía, mientras se acunaba, babeando. Al volver en sí, hundió 2 dedos más en el tarro y se los metió en la boca rebosantes, como haría una niña. El cielo entrevisto por la ventana se encendió de golpe, como recibiendo una alta intensidad de voltaje, convirtiéndose en una especie de panel eléctrico, el cual alcanzó de inmediato una escala superior en prendimiento de la estancia, desintegrando el tejido de algodón de los visillos. Su corazón reactivado y con él el mundo circundante, los ojos encendidos, con los brillos vibrantes como cuentas de agua. Prosiguió con glotonería, empalagándose hasta que se atoró. Le costaba respirar, la textura de la miel era muy espesa y pegajosa al paladar. Cada vez que separaba la lengua de éste emitía un pastoso chasquido. Luego fluía suave y cálida garganta abajo, dejando un leve escozor, aliviándola. Aunque algo de dentro le decía que parase ya, si no quería empacharse y vomitarla, no podía parar de comerla, concluir con ese nuevo bocado. El iris le refulgía con su mismo tono ambarino. Se sentía como sedada, bullendo en endorfinas, mágicos insectos alados o lo que fuese. Aquello la nutría denso y duro, aportándole todo lo que necesitaba. Fue entonces cuando el paisaje exterior comenzó a reclamar su interés. ¿Dónde estaba? Corrí el visillo para poder apreciar mejor. Bajo el cielo nublado, un extenso patio de hierba deslindado de un prado por un cercado de muro y setos estallados. Dentro del perímetro, en un extremo, un tanque blanco de combustible, a resguardo de una malla ciclónica sostenida por postes metálicos. Más adelante, lo que parecía una solitaria fuente manual. La volvía a reclamar la sed, del grifo ya no salía nada. Se debatía entre ello y encender un fuego, allí mismo, usando los muebles, y abrir la ventana para desahumar. Venga, si se esforzaba un poco más podía encontrar un sitio más apropiado. A poco de intentarlo, dio con una especie de gabinete de trabajo, en penumbra. Las tupidas cortinas del fondo estaban medio descorridas y por allí entraba la luz. El ámbito estaba panelado y amueblado con maderas oscuras, sobrecargado de libros y figuras de varias culturas, diplomas y cuadros enmarcados, butacas, sillones, sofás, todo cohesionado por un tejido de telarañas. Contaba con una chimenea, encajonada a cuyo costado había leña. Sin sentirse demasiado de acuerdo con lo que hacía, la preparó y prendió, arrancando y apelotonando hojas de un grueso volumen, y se dispuso a su vera, sentándose muy cerca, sobre la alfombra. Las llamas no tardaron en avivarse, la tela de araña de la corteza se encogió y desapareció. La madera de pino crepitaba y escupía algunas chispas que la sacudían. Se estaba durmiendo. Veía de fondo los coloridos motivos de la alfombra, repetitivos, simiescos, caritas cuadradas, confundidas con otras formas geométricas puras, muy esquemáticas, que destacaban a la lumbre. Curioso bordado que se desarrollaba solo mediante líneas rectas, siguiendo un patrón rígido, el cual formaba ángulos en espiral hacia el meollo. Las formas poseían un carácter hipnótico a la luz del fuego, unos ojos fijos en ella. De pronto deparó en que, casualmente, los motivos eran muy parecidos a los del poncho que la cubría, separados en este por franjas de líneas en sierra, con rombos, como si compartiesen un mismo estilo. El mismo no le era del todo desconocido. ¿Dónde había visto antes aquello? Eran una imitación, sí,
Vagamente recordaba, se referían a distintas manifestaciones artísticas de antiguas culturas precolombinas, Paracas, Nazca. Bien mirado, había en el gabinete cierta colección de textiles, cerámicas. Hubo un ruido de revolver de papeles en un rincón que la sobresaltó, seguido del corrido mudo de una rata gorda, entrevista por su peludo y encrespado lomo. Se levantó de un salto y abandonó la estancia. En las paredes del largo pasillo hacia el zaguán colgaban fotografías ceremoniales en blanco y negro sin mayor interés, muchas vetustas, mas se sentía extraña ante ellas sin encontrar la razón. Deparó con asombro en la puerta de salida, descerrajada y abierta de par en par. Había una gran losa partida sobre el suelo, afuera. Descendió cautelosa el altillo de la fachada, bajo el porche, de cuyo techo colgaban multitud de tiestos sobrecargados, inclinados por el peso. Pisó suelo de grava para girar pronto y dirigirse hacia el lateral de la hacienda. El suelo se volvió de hierba, un crecido pasto que le llegaba a la cintura. Cuán desahogada y libre de la mano podadora medraba por todas partes la fronda, los árboles. Fue a asomarse entre los setos de su límite, que se abrían pesados, cayendo como palmas hacia ella. Campo abierto, al fondo pinares, colinas. A lo lejos, en el límite de la llanura, el nebuloso frente de pinos se extendía sin interrupción. Hacía frío, lo que tenía intención de hacer lo debía hacer rápido. Pasado el depósito de combustible, dio con la fuente, una bomba manual de agua. A poco de accionar, esta manó en abundancia. El agua estaba helada hasta hacerle doler los dientes al saciar su sed. Pese al frío, quería mirar de aprovechar para lavarse, pero debía procurarse antes algo de ropa de abrigo, una toalla para secarse. De camino, otra vez se detuvo, aturdida. A menudo se quedaba paralizada, diciéndose: ¿qué hago? ¿A dónde voy? Como quedándose de golpe sin objetivo ni coordenadas. Lo había olvidado. Miraba hacia atrás tratando de tomar apoyo en algún pretérito, un dónde lo había dejado de su vida pasada para seguir con el hábito. Pero en su lugar se encontraba con un inmenso vacío. El motivo inmediato volvía a estimularla, el abrigo, la ducha. Entró por la puerta por la que había salido. En un cuarto guardarropa del interior de la hacienda se topó con un gran surtido de prendas. Apartó pronto un viejo jersey burdeos de lana y varias piezas de ropa interior femenina descubiertas en los cajones, perfectamente plegadas. Se hizo con unas bragas de talla única de poliéster, las únicas normales. Lo demás lo rechazó por tratarse en su mayoría de ropa de anciana poco práctica, que le quedaba además demasiado grande. El ámbito olía rancio, en mezcla con un residual efluvio de ambientador, antipolillas y perlas de naftalina liberado de los armarios. De un arcón pudo rescatar aún un mono vaquero de trabajo, acartonado, azul, desteñido, varias tallas más grande pero utilizable, o eso creía. En otra estancia se encontró con un montón de pares de calzado. Se hizo con unas botas altas de trabajo, con punta reforzada, los únicos que coincidían con su horma. Se hizo además con una mochila de piel, en la que metió gruesos calcetines de invierno, toallas y una pastilla de jabón tomados de uno de los cuartos de baño. Regresó a la fuente. La palanca estaba congelada, rompió el hielo al accionarla. Por muy a fondo que le diera no salía ni gota, por lo que pensó que el agua también pudiera estarlo. Pero al poco algo se escuchó y comenzó a manar, un chorro helado. Se puso debajo del caño gritando, acuclillándose cada vez. El lapso que durara la presión tras la sacudida de la palanca, comenzó a lavarse, restregándose con las manos axilas, flancos, omóplatos, con celeridad y cuidado. Luego se enjabonaba y repetía el proceso, con el glacial chorro martilleándole la espalda en formación de una capa de gelidez insensibilizadora, corriéndole el coágulo de sangre y el cieno y mugre disueltos en ondulantes cortinas, desprendiéndosele de heridas y arañazos, los cuales comenzaron pronto a ponérsele lívidos, sonrosados por los bordes, adquiriendo todavía bajo la piel un contorno azulado, al tiempo que se reblandecía el núcleo de costras. Por la cabeza le cruzaban flashes de las imágenes más bárbaras, sacadas de quién sabía dónde y tenía que salir. Experimentaba cierto dolor de bronquios terminando con cada inspiración, un pinchazo a la continua congelación de su flujo, lo cual le decía que no se encontraba ni mucho menos recuperada del todo.
Desde el principio había sabido que aquello era una pésima idea, pero se había visto arrastrada por una necesidad mayor, no tanto de limpieza en sí como preventivo ante la posible infección de sus heridas, sino de una especie de ablución purificadora. El flujo se interrumpió. Ya no quedaba nada que la vinculase a la tierra de donde hubiese venido. Echaba la vista atrás y era como si lo hiciese hacia el abismo de un puente desplomado, sintiéndose completamente incapaz de desandar el camino, el agua escorriéndose por su cuerpo. Se irguió estoicamente, en toda su estatura, pese al frío y el dolor físico, para ladearse luego y retorcer su cabello a un costado y por sobre el hombro, ladeando la cabeza. Hecho esto, se secó restregándose a conciencia. Se vestiría dentro. Por encima de todo volvió a ponerse el poncho paracas. Luego comió algo más de miel y se lavó los dientes y la lengua. Estuvo paseando por las cercanías de la casa, endomado de su nuevo atuendo, algo rígido. Se sentía un poco como un espantapájaros. Iba toda vibrante, muy dispersa, idiotizada. ¿Cuánto habría dormido? Miraba hacia la boscosa, nublada lontananza, sus pinares murallescos, a toda la redonda. El lugar la llenaba de estupor. Los pinos parecían crecer más y más hacia el cielo. No podía explicarse de ninguna de las maneras su presencia allí, no podía. ¿Caída de dónde? ¿En qué momento? Y no era únicamente lo indeterminado de su ubicación lo que la descolocaba. Su propio cuerpo, al mirarse las manos, la maravillaba. Durante todo el rato no habían dejado de insinuarse en su cabeza tenues reminiscencias de un pasado remoto, tratándose sin embargo de lo más reciente que su memoria era capaz de evocar, anterior al despertar de aquella mañana. Pues, pese a que los recuerdos pertenecían a tiempos posteriores a la extinción y la pandemia, lo hacían relegados al fondo, empujados y comprimidos al otro lado de un abismo de amnesia, de indefinidos contornos. Allí yacían brumosos, alternándose a retazos, por medio de fragmentos aislados, inconexos, mujeres marchando, senderos interminables, y el hambre, la sed, resonantes risas contra el cielo, como disparadas por un cañón de serpentinas doradas, como escribió una vez su hermano, se reintegraban de alguna forma en su memoria. ¿Eran estos los últimos recuerdos con los que contaba? Descubrí haber tenido una vida, aunque hacía mucho. De alguna forma la extensión del lapso que mediaba entre esta y el presente si era capaz de representársela. Meses, años, los recuerdos se asociaban, se desarrollaban. Rememoraban danzas junto a supuestas compañeras de camino, en su errancia por parajes desolados. Sí, así era, siempre en compañía de ellas, San y Moons, con quienes formaba la pandilla de las nómadas. Mas todo ello cortaba de un modo tan abrupto, de nuevo como ante una carretera partida por seísmo al borde de un abismo de niebla. Después, una laguna. Ella se encontraba más allá, del otro lado. Nada tenía sentido, un nuevo comienzo. Como motor, únicamente la idea fija de que tenía que marchar de aquel lugar, pues el hecho de permanecer comenzaba a disgustarla. Tenía la vista puesta en la columna de humo de la chimenea. Todavía era temprano, según creía. Aunque el sol no había vuelto a aparecer desde hacía rato. Llenaría la mochila de alimentos y útiles y se iría de allí, se dijo, sin dejar de andar mientras lo razonaba. ¿Qué dirección tomar? Era indiferente. Llevó la vista a un lado, hacia lo lejos, en contacto con las cimas de los bosques y las colinas del suelo cubierto de frondosa vegetación. El cielo seguía su curso, techando bajo. El paisaje entero se extendía como una vía muerta, ajeno a la desaparición de la especie que un día lo transitase. Y así sería por siempre. Quizá, subiéndose al tejado de la casa, una mejor perspectiva del brumoso entorno la decidiese. Saliendo por una ventana abuhardillada de la primera planta, la joven accedió a una vertiente del tejado y lo remontó con cuidado hasta la arista de la medianía. En equilibrio desde allí, pudo contemplar con cierta mejoría las verdes llanuras del campo, las cuales oscurecían más allá en nemorosas colinas, a partir del cercado de pinares. Continuó avanzando hacia el hastial, barriendo con la mirada el herboso suelo, muy crecido. Le moqueaba la nariz. Gran cantidad de hectáreas dedicadas quizá a pastizales en su día. Aunque no entendía de eso, no era una mujer de campo.
No muy lejos de la casa, la continuidad de los pastos era interrumpida en horizontal por una tenue raya divisoria, con una hendidura durante cierto tramo de recorrido. Solo un surco sobre el manto, que aparecía ligeramente más hundido, en amoldamiento a un antiguo sendero probablemente, ya casi borrado. Secante a este, desde la altura donde se encontraba un solitario árbol, venía comunicando otro, en vertical hasta la vivienda. Primero de modo invisible, supuesto, luego desdibujado, progresivo, descubriendo una senda oculta que se abría. Mostraba la bifurcación de una doble rodadura neumática, aunque muy débil, casi borrada por el retoñar de la hierba. Veredas tragadas por la tierra. Era un comienzo, podía tirar por ahí. La joven atravesaba la ondulada pradera al ensordecedor ensanche del silencio, bajo un cielo cubierto de estratos. Se topó con la osamenta de un animal, una res perfectamente pulida. Observó que no era la única por los alrededores. Pronto se interpuso en su camino un tendido de alambres para la contención de ganado, con algunos postes doblados a aquella altura, muy absorbidos por la vegetación y prontos a desaparecer de la vista. Deslindaban con sutileza los dominios de la hacienda del campo, en paralelo a la reverdecida vereda secante. Era lo que había visto antes desde el tejado. Al llegar se detuvo. Tosió y se rascó la muñeca, mirando alternativamente hacia los lados y hacia sus espaldas. La chimenea de la casa todavía echaba humo, ni siquiera se había molestado en apagarla. Se sintió tentada de volver, pero abandonó la idea. Volvió a mirar en ambos sentidos de la vereda, hasta donde se la podía seguir. Tanto a derecha como a izquierda, sus extremos se disolvían pronto en un mar de ondas esmeralda peinadas por el viento. Al noroeste, bajo la rotatoria cúpula de nubes que encapotaban el cielo, podía entreverse, o más bien transparentar por la abertura de unos mínimos claros, una forma rígida, mucho más alta que las colinas, parecida a una cresta de picos jóvenes, blancos. Esto la hizo decantarse con decisión por el derrotero contrario, que quedaba quizá algo más lejos de los pinares. Una condensación de nimbos dispersos flotaba envelado de su ya cercano frente, claramente delimitado, donde los troncos arrancaban oscuros. La vereda había desaparecido por completo y con ella el último vestigio de tránsito mecánico o animal. En algún momento se apercibió de que las cosas se habían vuelto algo borrosas a su alrededor. La temperatura había caído y era cada vez más respirable la humedad, intenso el olor de la verdura. El nemoroso umbral se encontraba, en efecto, apoderado de niebla, de diversos grados de densidad y presente en todos los niveles, hasta lo más alto, las cúspides de los pinares, en generación de una atmósfera propia. La más tenue y general de ellas, neblina en que se encontraba inmersa, actuaba como una ligera veladura en los ojos, cuando la más espesa flotaba en formación de grandes masas independientes, algunas de las cuales habían quedado varadas entre los pinos o ensartadas en el aguzado lance de sus conos, creando en conjunto y hacia lo alto un techado como de carpa, o yacían casi a ras de suelo, tan plásticas que podían apreciarse enganchones en ramas y agujas, algunas plantas espinadas, desgarros en su consistencia de gasa. Al penetrar la más arbórea, la senda se ensanchó a sus flancos formando un abrupto cuello de botella. A la joven le pareció extraño que continuase en un pasadizo. Unidades de especímenes inabarcables a la mirada se desprendían del bosque desfilando a su alrededor, cercándola estrechamente. El verde oscuro, sombrío de sus inmensas copas en las alturas, troncos grandes, robustos, nudosos. Aparecieron algunos tocones diseminados, medulados de multitud de anillos, retoñando. ¿Hacia dónde se va cuando se camina?, se preguntó. Más allá de la bruma informe y sin contornos, que no dejaba de pronunciar su efecto de visión velada, la telarañosa neblina de una nueva especie de vapor más corpóreo se extendía por todo el sotobosque. Lo hacía mediante una distribución de ensueño, enllenado de un nuevo espacio más desahogado, vacío de plantas y arbustos, casi solo troncos, en adhesión a los mismos, pegándose a su superficie lisa y hasta una considerable altura, donde continuaba, a mayor elevación, de las ramas, prendida de los primeros brotes, cual en un inmenso tejido cohesionador. Le hizo evocar el gabinete de la hacienda, su escritorio, con sus objetos inalterados.
La niebla se abultaba como etéreas y gigantescas floraciones de algodón propias, en algunos puntos derramándose en cortina. La rasgaba a su paso, humosa, mas sin llegar a contactarla, como disipándose a centímetros por el aire desplazado, a la onda de su temperatura corporal mínima. Sin advertirlo, se vio inmersa en medio de una gaseosidad chispeante, muy húmeda y fría. Le daba la impresión de oprimirle las entradas respiratorias, causándole una leve sensación de asfixia y haciéndole hiperventilar. Respiraba el aire efervescente, con olor a agua pura, tratando de normalizar el ritmo, avanzando a tientas, con poca visibilidad. Sentía cierta inquietud, pero ni pensamiento de regresar, lo que fuese menos volverse atrás. De vez en cuando se oían caer algunas gotas aisladas, arrítmicas sobre los charcos, no pareciendo de lluvia, sino de goteo espontáneo. Pronto comenzó a notar que las ropas le pesaban un tanto, demostrándole lo equivocado de su elección. La lana de su poncho estaba muy rociada. Bajo este cruzaba los brazos y se frotaba la muñeca con insistencia. Por lo menos había acertado con las botas, se decía, mirándose pisar sobre el suelo mojado, cubierto de agujas caídas, entre ramitas partidas, piñas secas que hacía rodar a puntapiés, el agua formándole cuentas en la superficie impermeable, entre arrugas de uso generadas por un pie ajeno. Los suyos se mantenían secos. Se holgó la bocamanga izquierda del jersey, la cual le molestaba, pesaba. La estrujó para comprobar cuán mojada estaba. En estas apareció en un claro entre brumas, donde el entorno aparecía con una sorprendente nitidez. La verdosa senda natural hacía una suave pendiente descendente, en medio de una claridad meridiana. A poca distancia, en la parte más baja de la hondonada, un barco de vapor rasante comenzó a cruzarla, saliendo del sotobosque cual la rastrera humareda de un incendio de hielo, cargada de partículas brillantes, como polvo de diamante. El fenómeno se reproducía desde varias partes más adelante, cúmulos en deslizamiento atravesando la abertura entre los troncos o desbordándolos para volverse a internar mediante un sigiloso desplazamiento. Contemplaba la niebla alucinada. De pronto se encontró con que algo le ocurría. Hacía rato que venía torciendo el gesto sin advertirlo. Las molestias en el pecho habían reaparecido. Era insensato continuar por allí, pero todo sentido práctico, instinto de autoconservación parecía haberla abandonado. No se detenía ni por un momento, iba sin miedo a perderse. Ya estaba perdida. En estas se percató de estarse manoseando la muñeca izquierda, bajo la manga mojada, insistentemente. Llevaba rato haciéndolo, solo que ahora se veía. Se la había estado frotando, de modo maniático, hasta conseguir irritársela. Palpaba algo que la circundaba, la oprimía, en seguimiento con las uñas de su trama, dándole repentinos tirones. Súbitamente se detuvo, se retiró el poncho y se la remangó para encontrarse con que, en efecto, llevaba puesta una pulsera o brazalete. ¡Qué extraño!, pensó. Era de cuero trenzado. Le echó una ojeada. Abría mucho los ojos para mirarla. Le iba muy ceñida, encogida por la humedad, lo cual le dejaba una hendidura rosada en la carne. Se trataba de una manualidad tosca. ¿Cómo no la había visto antes? ¿Se la descubría ahora, verdaderamente? No, al poco recordó. Tratábase de la única prenda que se encontró puesta al despertar en la bañera, que conservaba de antes, solo que la había ignorado por el momento hasta ahora. El trenzado misterioso se insertaba en un fragmento de tira lisa, el cual ocupaba un pequeño segmento destinado a valorios o alguna inscripción, pero no se veía nada. El cuero tenía allí otra textura, estaba en realidad vuelto del revés, así que la enderezó para ver. Mas, acto seguido, con un reactivo y brusco gesto, volví a dejarla como estaba. ¿Qué hacía? ¿Estaba tonta? Las hojas goteaban en el suelo. Era inútil tratar de engañarse, algo había alcanzado a ver. Dicho elemento le había suscitado un efecto sumamente desagradable, como si albergase la intención de remover la tierra y sacar a la luz las cosas más horrorosas. Por un instante estuvo a punto de arrancársela, pero no lo hizo. En parte porque ésta resistió los tirones y en parte porque dejó de intentarlo.
Ante sus ojos todavía unas rayas, cortes, en formación de letras, como las de un grabado a cuchillo en la corteza de un árbol. Era lo que había inscrito en el trocito, con una caligrafía diminuta. Habían marcado el cuero allí con un filo candente, un nombre propio, aunque no había alcanzado a leerlo. Entonces, ¿cómo sabía que se trataba de un nombre propio? Lo tenía en la punta de la lengua, no lo había retenido, ni quería, mas sí se había quedado, sin embargo, con un detalle irrelevante. Estaba escrito únicamente con trazos rectos, en formación de mayúsculas, es decir, sin una sola curva. Una A mayúscula, una E mayúscula, no podía contener más que un nombre, el de su hermanastro, Alex. El rostro se le descompuso en una mueca de congoja. No imaginaba nada, no se representaba nada. En el fondo solo había dolor, un fondo oscuro donde hervía un crudo borboteo de sangre. Cuando el dolor es más profundo se figura mediante formas orgánicas. Le había escuchado a su hermano alguna vez. Aferró de nuevo la pulsera con ademán de ir a despojarse de ella, estirándola, pero la cosa no llegó a romperla. Dio unos pasos más y un nuevo acceso de tos la dejó doblada en el suelo sin respiración. No tenía los medios para soportar una pulmonía. Se repuso. Agachada en tierra, vio un muñón de niebla insinuarse sobre un cielo invertido de hojas, que asomó entonces por un charco especular del sendero. Qué curioso, rodeado de la difusión periférica, lo hacía con mayor limpidez que su modelo original. Aquello que se reflejaba, constató al alzar la mirada, cual una abertura a su verdadera realidad. Una vez su hermano así, elongándose detrás de ella, reflejado en el espejo del baño, mientras ella se aclaraba la cara, demorándose en salir, irrumpía irritado para alcanzar sus gafas, de montura plateada, con la varilla sostenida con celo, y fue como si lo viera por primera vez. En todo su patetismo, sus facciones, expresión, enfatizados incluso sus defectos físicos, los cuales siempre le habían pasado desapercibidos, todo traspuesto en la inversión especular, pero a la vez y por ello más ostensible, sus ojeras, raquitismo, los ojos turbios, ¿desde cuándo llegados a ser atributos que lo definiesen? Esa belleza suya enfermiza, ¿quién más que ella era capaz de apreciarla? Alex, y sus ojos se encontraron con los de él, fugazmente. En aquel momento algo despertó en su interior. Formada por la paulatina acumulación de niebla vista desde su perspectiva, una blanca pantalla de bruma acercaba el sotobosque alrededor. Extendíase perimetral, haciendo de trasfondo de toda la redonda, en desvanecimiento escalado de los oscuros troncos, hasta volverse completamente opaca y engullirlos, reducido a la nada el lugar del que procedía, a la nada el lugar a donde ir. Entre tal quietud, al volverse hacia el punto por el que había venido, no muy lejos y más próximos que la pantalla, descubrió algunos derivantes bancos salidos de ambos lados del camino. Coincidían ensamblándose como mandíbulas de una compuerta que se sellara, reforzándola. Enderezaba el tronco torsionado, demorando una mirada circundante, mientras comenzaba a apoderársele la idea de que el verdadero mundo había sido siempre solo en su cabeza, algo únicamente develado con las visiones de sueño y despertar. Un diafragmático calvero de visibilidad parpadeante por todo alrededor, cuya espesura no podía ser asida, alcanzada, el velo que la precedía deslizándose continuamente, embarrido de retroceso. Un subitáneo banco la alcanzó de lleno y todo se tornó blanco. En el silencio ensordecedor se levantó un pitido acúfeno.